Este año se cumplen 80 años desde que Gabriela Mistral se convirtió en la primera escritora latinoamericana y cuarta mujer en recibir el Premio Nobel de Literatura. Toda una conquista jamás buscada ni pretendida. Por eso, en la UC nos hemos dedicado a homenajearla con distintas actividades, seminarios, conversatorios, y hoy día, en conjunto con Ediciones UC, estamos grabando un nuevo capítulo de Diálogos, el podcast, en la librería UC de Casa Central, en el Centro de Extensión, sobre ella y su obra Desolación. Les damos la bienvenida a este espacio donde reflexionamos y profundizamos los temas donde convergen la fe y la razón. Mi nombre es Sofía Berté y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Diálogos, el podcast. Hoy nos acompaña Paula Miranda Herrera, profesora de la Facultad de Letras de la UC e integrante del Consejo Editorial de la revista Diálogos. Ella ha dedicado su estudio a la obra de Gabriela Mistral, por eso nos acompaña hoy. Esperamos que pueda compartirnos todo lo que se pueda sobre esta maestra rural, poeta universal, diplomática y pensadora de una espiritualidad encarnada. Antes de empezar, como siempre, tenemos una frase del Magisterio Pontificio. Ningún gesto de afecto, ni siquiera el más pequeño, será olvidado, especialmente si está dirigido a quien vive en el dolor, en la soledad o en la necesidad. Quédense hasta el final del capítulo para saber de qué documento es. Bienvenida, Paula. Muchas gracias, Sofi, por la invitación, por estar nuevamente conversando y también por hacerlo en este lugar tan increíble que es de la librería UC de la Casa Central. Sí. Muy inspirador el espacio. Sí, es un lugar precioso que nos dejaron especialmente. Aquí hay obras de Gabriela Mistral y eso es de verdad un privilegio, así que muchas gracias. Quiero partir con esta primera pregunta que me parece fundamental para esta entrevista, que es ¿quién es Gabriela Mistral para ti? Bueno, estuvo desde mi infancia, cuando entraba yo a una escuela en la Villa Macul, en donde había una ronda y estaban sus versos, dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás, y era como una invitación siempre como a la comunidad, a disolverse también de alguna manera en la comunidad, en la naturaleza. Al poco tiempo, en la época en que nos hacían aprendernos poemas, me aprendí el poema de memoria y era alguien que siempre resonó desde muy temprano en la infancia, como llena de luces, porque uno no entendía muy bien, ¿no es cierto?, en el fondo lo que era, pero estaba llena de luces, de juego, de musicalidad, las palabras armonizaban, y entonces pienso yo que en ese camino me ha acompañado siempre en el mismo sentido, con su poesía, con su palabra fuerte en la prosa, con su ejemplo también, con su figura pionera. Con los años obviamente la estudié porque yo soy literata, entonces un capítulo de mi tesis doctoral es sobre su poema de Chile, la estudiamos también en la universidad, pero durante mucho tiempo también he aprendido cómo conversar con mis estudiantes sobre ese legado que está muy en la idea de lo que ustedes pusieron ahí o de lo que la librería puso ahí, ¿es cierto? Que la mejor manera de conmemorarla es leyéndola o volviéndola a leer en el caso de los que somos más viejitos y siempre la hemos leído. Pero yo diría que es también una poeta muy sonora, ¿no? Que está presente también en la oralidad. El hecho de que se haya musicalizado mucha obra de ella tiene que ver con esa predisposición de su poesía al canto y a la música. Sí. A veces de la esfera, de la naturaleza, a veces una música más disonante, ¿cierto? Cuando no todo es tan bonito ni tan bello, pero una poesía muy, muy fuerte, una palabra que viene de una experiencia, yo siempre digo, espiritual muy profunda y muy distinta también al común de la persona. Yo siempre digo que Mistral o Violeta Parra, que es otra poeta que yo trabajo mucho, son universos en sí mismas. Y bueno, el desafío de los profesores de literatura es tratar de transmitir de la manera más translúcida posible ese legado. Y la manera es leyéndola, volviéndola a visitar, queriéndola, respetándola, conmemorándola.
es lo que estamos haciendo ahora, así que ha sido importante en mi vida. Muy. O sea, me impresiona mucho que desde niña te haya marcado ella. Eso me parece súper emocionante. Oye, Paula, ¿y cómo se puede conocer a Gabriela Mistral? ¿Cómo se puede leer si una persona como no ha leído durante su vida sus poemas? ¿Cuál recomendarías tú el primer poema para acercarse a ella, para poder empezar a entenderla? Porque también es difícil el género lírico, sí, claro, si uno no está cercano. Sí, claro. Yo me dedico a eso, a investigar cómo enseñar, cómo difundir estas obras poéticas de la mejor manera. Digo obra poética de los poetas chilenos en general o latinoamericanos porque se sabe que la poesía se lee poco. Pero en el caso particular de Mistral, por esto que hablábamos antes de la sonoridad, también de un vínculo muy fuerte con el folclore. Ella hablaba de una obra que ella pretendía más popularista, ¿no? Decía, jugando con la palabra, porque también es una gran inventora de palabras, y una gran también restauradora de un antiguo idioma, ¿no? Latinoamericano, chileno también, de lo rural. Pero ella siempre dice como que mi poesía está en dos, dice, yo me la tajeo en dos mitades, esa es la expresión que usa. Y una mitad dice, estoy con un lenguaje muy cómodo, en la que me siento muy plena, donde soy yo. Soy yo la alquina, rural, sencilla, popularista, folclorista, etc. Y esa también que anda en busca de forma folclórica, ¿no? Que ternura de alguna manera es eso. Y dice, y otra muy impuesta, muy así como impostada, incluso con la que no me siento cómoda. Entonces el camino, y en Desolación está esa tensión, ¿no? Ese primer libro que tú mencionabas, pero ella lo soluciona hacia el final de su obra en Poema de Chile, donde hace un diálogo en romance con un niño, ¿cierto? Una mamá fantasma ya, ella, que se autodenomina Lucila incluso, y vuelve a Chile en calidad de fantasma a acompañar a este niño en este camino, largo camino de recorrer Chile, de conocer Chile, de entender Chile también, nuestra historia, nuestra geografía, nuestra hermosísima morfología natural, pero también la pequeña hierbita. Entonces yo siempre digo, empiecen por Poema de Chile y no por Desolación, porque Desolación es un libro complejo, que está tensionado por esas dos lenguas en las que ella se siente habitando. También tensionada por la Mistral pública y privada, sí, por la Mistral escuelera, como ella decía, ¿cierto? Que el magisterio ella la llena, la determina, incluso yo diría, pero también hay dos maestras en Mistral, una que está en tensión con la institución escuela de la época, donde no siempre se siente cómoda, y dice hay como una cárcel ahí, ¿cierto?, para los niños, y otra que es la que nos viene como a enseñar cómo sería mejor educar a nuestros niños, dice, ¿cierto? Ojalá no en una escuela con cemento, con patios de cemento, sino ojalá con una huertita al lado de la montaña. Entonces, eso ella lo hace en Poema de Chile y lo libera, ¿cierto? Cuando ella en Desolación justamente tiene un poema muy lindo que se llama Hallazgo, pero un niño que se pierde, como que se encuentra un niñito y el niñito desaparece entre medio del amanecer, ¿no? En la neblina del amanecer en el norte de Chile, desaparece el niño, no habla el niño. En cambio, en Poema de Chile, el niño toma cuerpo, es un niño súper como contestatario, que conversa, que le responde. Entonces yo siempre digo, empezar por Poema de Chile, que fue su libro escrito durante su última etapa, durante más de 15 años, pero es un libro también al que uno puede acceder a una Mistral juguetona, lúdica, dialogante, con temas importantísimos hoy día, ¿cierto?, como son la ecología, por ejemplo, o el amor por la naturaleza, pero también de pronto algunas reivindicaciones sociales, como la reforma agraria, el cuidado, como tú decías en alguna parte, ¿cierto?, de esta cita que haces sobre el cuidado o el consuelo a los más pobres. Y entonces ella, yo diría, eso lo desarrolló hacia plenitud en Poema de Chile. En el camino eso fue armándose. Hay muchas Mistrales y la que tenemos hacia el final, post premio Nobel incluso, está ya que entiende su idioma, que no está tan tajeada en dos mitades, que sabe, ¿cierto?, por dónde hay que ir. Entonces ahí uno de pronto entra entonces de mejor manera en algunas zonas de desolación que a veces pueden ser oscuras hoy día para entenderla, y entra en una Mistral más completa.
Entonces hay que ir como de adelante hacia atrás, de lo más reciente hacia... Y porque nuestros lectores, los que no puedan no saberlo, ¿cierto? Es un poema también póstumo que ella eligió nunca publicar. Entonces, de alguna manera, ella sigue muy viva también en ese poemario. Sigue una vida muy inconclusa, ¿no? Que sigue abierta ahí. Y Poema de Chile es un libro que nunca se ha publicado críticamente. Entonces, es una obra así donde estamos todos muy invitados. Hay varias obras de teatro sobre Poema de Chile. Entonces, yo diría, entrar por ahí sería más simple. ¿Qué significa que no se haya publicado críticamente? Que Mistral, cuando los poetas publican una obra en vida, entonces uno, está bien, Mistral publicó 4 libros en vida. Cuando dejan libros póstumos, como que ellos no decidieron por decisión propia, claro. Como que no lo dejaron encargado. Vital o editorial, Mistral tenía muchas aprensiones con lo editorial. Muchas, podemos hablar después de eso para la primera edición de Desolación, que fue súper accidentada, pero ella era muy rigurosa con eso, entonces no lo dejó publicado. Entonces, por respeto a ella, no debiésemos publicarlo nada, o debiésemos decir, bueno, son manuscritos, ¿sí? Pero ese libro se publicó 10 años después de su muerte, el 67. Y entonces lo que hace falta ahí siempre para compensar esa no voluntad o voluntad explícita del autor de no haberlo publicado, versus la decisión de los editores, de los herederos, en algunos casos de su obra, para publicar, de los albaceas, para publicarlo, entonces tú necesitas hacer como una obra crítica que diga, oye, estos son los manuscritos de este poema, en esta fecha lo hizo, la decisión de esta edición de poner así este poema y no asá, es de los editores, no es de Mistral. Eso no se ha hecho nunca. Hay una serie de libros publicados de Poema de Chile, ediciones, pero no críticas, no nos explican cómo, por qué se hizo así, por qué no sé. Es una cosa como de leguleyos expertos, claro. Pero yo diría que también... cuando queremos difundir a nuestros poetas y tratándose de Mistral de manera muy especialmente, ¿cierto? Hay que ir así como con cuidado, ¿cierto? Con mucho respeto. Y entonces sí, la gente que se dedica a la obra de Mistral, mistralianos, tuve un coloquio hace poquito nosotros en letras sobre los viajes de Mistral, la vagabunda Mistral, que ya como ella se autodenominaba. Dijimos, bueno, tenemos que hacer en algún minuto entre muchas personas, en un diálogo muy abierto, esta edición crítica que rescate, bueno, que había en Poema de Chile y en la relación con esta Mistral que no quiso publicarlo. Entonces, a eso nos referimos con ediciones críticas. Gracias, muchas gracias. Oye, y a propósito de Desolación, para que nos vayamos metiendo en esa obra con la que ganó el premio Nobel, ¿en qué contexto fue escrito y qué podemos encontrar en Desolación? Claramente el primer libro, tiene 4 libros nomás. Cuando alguien dice, no puedo leer a Mistral, es muy difícil o hay mucha obra, son 4 libros que se pueden leer en un semestre. Lo leemos nosotros en la carrera, así que cualquier ser humano puede, claro. Así que no es tanto. Y el primer libro yo diría que el más difícil lo escribió ella durante muchos años, Sophie, en distintas etapas de su vida, fundamentalmente en su etapa chilena ya de maestra y de directora de colegios. Entre medio, ¿cierto? Le quitaba tiempo a eso. Se cree que fundamentalmente en su estadía en los Andes, donde se sintió muy cómoda, ese momento de paz ella lo siente por primera vez en los Andes, tiene más tranquilidad, ¿cierto? Un cargo más fijo, y luego obviamente en su estadía en Magallanes, cuando fue delegada para el museo, para el liceo de Punta Arenas, como directora de ese liceo. Entonces, bueno, le va dando forma Mistral a ese libro, nunca pensado como libro. Eso es lo que ocurre con Desolación. Ella tiene como hay dentro de Desolación como distintos conjuntos de poemas que casi forman un libro. Entonces, Dolor, su religiosidad, ¿cierto? Su apego a Cristo, y luego tiene, la sección Vida,
esa está muy religiosa, ¿cierto? Muy, de mucho dolor de Cristo o en Cristo o a través de Cristo, pero un dolor que va como sanándose, ¿no? En la sección vida, versus una sección dolor en donde sí hay dolor, pero amoroso, no religioso. Y está también la sección de infantiles y poemas de escuela, que ella pensó en ese primer libro como que fuese ternura. O sea, ella quería que su primer libro fuese ternura. Ella siempre decía, ¿cierto?, en todas sus cartas, estoy escribiendo un poemario que es de canciones para niños. O sea, para ella lo más importante en el corazón de su obra está esa obra para niños, pero también, decía ella, unos niños que escapen un poquito de cómo lo entiende la educación tradicional, o sea, o oficial, ¿no? Unos niños más locos, más juguetones, muy exigentes, que quieren ritmo, pero también sentido, ¿no? Entonces, bueno, eso lo logra en Ternura, pero ella incluye muchos de los poemas que luego publicó el 24 en Ternura, los publicó también en Desolación. Y lo otro que hay en Desolación es su prosa, que Mistral también había empezado a escribir prosa en 1905, o sea, muy joven, ella muy joven, tiene una prosa bien importante, crítica, y entonces está entre la poesía y la prosa, ya una Mistral muy joven haciendo ambas cosas. Entonces ella decide en ese libro instalar poemas, yo llamo estróficos, y poemas en prosa, porque todo es poesía en Desolación, eso sí. Yeah. La prosa que ella desarrolla luego es una prosa, o la que ha desarrollado en el Coquimbo, ¿cierto?, en periódico, una prosa reflexiva, política, ensayística. Esa no está instalada. En Desolación hay una poesía en prosa, uno diría, ¿no? Los motivos del barro, por ejemplo, que entra ya con las materias y nos explica muy poéticamente, pero no en un poema, ¿cierto?, no en versos, lo que se entiende, ¿cierto?, la comunidad de la persona con el barro o con la cultura de la tierra. Entonces, bueno, Desolaciones en muchos libros, yo siempre digo, en muchos libros, y es un libro que además Mistral no quiso publicar en los términos que se lo planteaban las editoriales chilenas. Dos editoriales ahí anduvieron persiguiendo, ¿cierto?, para que hiciera su primer libro, y ella no quiso. No, me van a imponer maneras de hacerlo. Y ella también tenía una dimensiones para su poesía muy autocrítica, que decía, hay una serie de libros muy malos publicándose, yo no quiero eso. Yo quiero que mi primer libro sea el canon. Así lo decía, que se lea para siempre, durante mucho tiempo. Entonces, muy cuidadosa de eso, de Argentina, de México. Hay que decir que Mistral Sophie, lejos de lo que uno pueda pensar hoy día, ¿cierto?, respecto de los poetas chilenos, por ejemplo, Mistral era muy conocida antes de su primer libro. Rubén Darío le publicó poemas de ella en Francia, mucho antes, y se hace famosa a propósito de ganar el premio, ¿cierto?, de que todos saben bien eso, los Juegos Florales en 1914 aquí en Santiago, el premio municipal de lo más importante, con una sobrina del expresidente Mono, ¿cierto?, siendo coronada reina de esos Juegos Florales, porque ahí se coronaban reina, y Mistral, ¿cierto?, ganando ese concurso con los Sonetos de la Muerte. Entonces ahí se hace súper famosa, y ahí ella adquiere el seudónimo de Gabriela Mistral y empieza a circular su obra. O sea, 1914 al 22 van 8 años, o sea, durante mucho tiempo, calculé bien, sí, durante mucho tiempo circula su obra, eso se conoció, ¿eh? Entonces hay presión para ella para que publique. O sea, ¿qué pasa? Entonces le llega esta carta de Federico de Onís, que era un hispanista, profesor de literatura en los Estados Unidos, profesor de profesores, de maestros de escuela. Hispanistas también, profesores de español en Estados Unidos. Hay una cosa latinoamericanista y muy linda en ese origen. Y entonces le dicen, bueno, esta mujer que tiene estos tremendos poemas de magisterio, pero también de que hablábamos de la vida, del dolor, de lo religioso, etcétera, ¿por qué no ha publicado? Y entonces le invitan a publicar con ellos en la editorial de Federico de Onís, y ella dice, ese es el lugar. Yo con ellos quiero publicar, yo con ellos publicaré mi libro, y le envía entonces un manuscrito que luego va mejorando, pero es un libro, claro, hecho hay muchas Mistrales ahí, en la Mistral
alcanzan a aparecer unos poemas incluso cuando ella ya se trasladó a México, muy poquito, pero es una Mistral que ha recorrido casi 10 ciudades en Chile, enseñando, dirigiendo, conversando. Entonces, uno diría, ese primer libro es ya un libro de madurez, pero es desequilibrado porque tiene muchas posibles entradas, tonos, registros. Porque su vida estaba siendo muy... se estaba moviendo mucho. Muchísimo y está rescatada y está, eso tal vez es una clave interesante para quienes lean a Mistral, que ella tiene mucha conciencia de que hay dos Mistrales. Dice ella, hay una pública, que es lo que la gente quiere que yo sea, ¿cierto? Entonces está la maestra rural, está la madre que aparentemente no es madre, ¿cierto? Entonces por frustración escribe los poemas para niños, era la lectura que se hacía de ella, ¿no? Y está también una Mistral muy de ese magisterio rural, ¿no es cierto? La amante dolorosa y también la madre frustrada. Entonces está como, también está todo el melodrama que ella echó a volar, no lo paró ella, con los sonetos de la muerte, ¿cierto? Que el suicida, que se suicida por amor. Entonces ella también en su sección dolor tiene muchos poemas melodramáticos, pero es una cosa también literaria, o como ella productiviza ese motivo, de su personaje, claro, de la amante dolorosa, ¿cierto? Despechada y que el otro además se mata, ¿cierto? Romeo Ureta se mata efectivamente, había sido un ex novio de Mitre, pero se suicida por otro motivo. Pero ella arma los sonetos de la muerte, publica 3 en Desolación, que aquí tenemos, ¿cierto? Desolación, publica 3, son los que ganaron los Juegos Florales en 1914, pero ella escribe en esa constelación de sonetos 14, al menos que se publicaron en distintas revistas. Entonces un motivo que a ella le interesa, que es el motivo romántico del bello muerto, del bello muerto por amor. Wow. Y eso lo productiviza bien y le va bien, ¿no es cierto? Gana y con eso se hace famosa. Entonces sí, ella tiene esa cosa muy de una poesía vivencial. Y como de dramaturga también, como una obra teatral. Obra teatral. Poema de Chile es una obra teatral perfecta, porque, claro, los grandes poetas chilenos son de una experiencia inconmensurable, pero no es solo eso, sino que lo escribieron muy bien, ¿cierto? Y entonces sí, ella es una gran lectora y arma entonces estos personajes, y esos 3 personajes que son los que ella carga públicamente, estas 3 mujeres, esta imagen de mujer tradicional de la época. Después se quiere salir de ahí. Entonces, locas mujeres, ¿cierto? Zafarse del lugar tradicional de la mujer, locas mujeres, ¿no? Y entonces hay vías de escape en su poesía para todo aquello. Sí, Desolación es un libro que yo lo que digo siempre, leerse por parte, como si fuesen muchos libros. Eso yo justo quería preguntarte, ¿cómo se lee? Hubo algunas frases que me llamaron la atención, porque obviamente leí hartas partes para esta entrevista, porque a mí me cuesta la poesía. La voy a invitar a mi curso, tenemos un curso en letras de la Católica que se llama Poéticas Cruzadas, Gabriela Mistral y Violeta Parra. Así que ahí aprendemos a leerla, a escucharla. Ya te voy a tomar y aprendemos a quererla también de otra manera. Es que eso me gustaría mucho. Y eso sirve mucho. Algunas cosas hay que estudiar, voy a hacer un curso. Sí, o sea, de todas maneras yo creo que deberíamos. Pero no es difícil, no es difícil. Siendo mujeres chilenas deberíamos. Sí, y en los colegios enseñarla de otra manera. Sí. Pero no es difícil. Que de hecho tú hablaste un poco de eso, como de un lenguaje que ella tiene para expresarse. El pensador de Rodin habla de la carne de la huesa. Sí. De hecho, sonaría muy contemporáneo ahora que uno habla como de la cuerpa y de la huesa, pero como que por eso me llamó la atención. ¿Por qué? Qué divertida. Me había relacionado con la cuerpa, con las cuerpas. O sea, fue lo primero que pensé. Sí. Ese es un poema muy particular. Ese poema es muy importante. Hay dos poemas bien importantes en Desolación. Bueno, aparte de los sonetos de la muerte, que son extraordinarios. Hay un poema que es una declaración programática, que no es tanto el decálogo del artista, cuando ella le dice a cierto señor, enséñame a enseñar, ¿cierto? Yo que voy a enseñar, perdóname, ¿cierto? Porque no soy maestra como tú le dices. Ahí está esa dimensión en el decálogo del artista, pero hay una cosa programática en Mistral que está en un poema Voto.
que es un poema en prosa. Y que ella en distintas ediciones lo puso al final, al principio, pero que siempre fue un poema muy importante. Entonces, como que si uno lee este poema, o este poema en prosa, entiende para qué hizo Mistral Desolación. Entonces dice, Dios me perdona este libro amargo. Dios me perdona este libro amargo, pero en este libro queda sangrando mi vida. ¿No es cierto? Que ¿para qué le sirve? Para sanarse. Claro. Por eso es una catarsis, ¿cierto? Claro, sí. Y la desolación, entonces todo sufrimiento, toda amargura, pero se libera. Va liberando en el fondo su... Como un desahogo. Sí, va liberando su habla, su alma, su espíritu, va liberándose ella también como esta maestra tan así como que el deber ser de los maestros, te explica la perfección, sí. lo puro. No, dicen, no somos humanos igual que todo. Entonces, eso ella lo desordena en Tala, en su libro del 38. Entonces, en estos 100 poemas queda sangrando un pasado doloroso, en el cual la canción se ensangrentó para aliviarme. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Es como que es un poema que le sirve de sanación y ella promete, ¿cierto?, que esto va a cambiar en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que hay? Y eso lo cierra y empieza con el poema que tú mencionabas, que es El Pensador de Rodin. Y El Pensador de Rodin te dedicaba además a su amiga Laura Ródico, ¿cierto?, amiga y secretaria, que es escultora. Entonces, el pensador es una escultura, ¿cierto? Es una escultura así súper pétrea que lo hace Rodin, para representar a Dante, a la puerta del infierno. Ese poema hay que leerlo en clave súper artística, porque es una obra de arte. Mistral está pensando en una obra de arte que es El Pensador de Rodin. Y entonces, ese pensador, dice Mistral, ¿no es cierto?, lo que tiene ahí, ¿no es cierto?, es la purificación del dolor, y está así como constreñido, está así, pero todo musculatura, eso si uno lo mira bien. Pura tensión. Claro, pura tensión, antes de que de la liberación, puede sanarse, de soltar la cosa, porque la poesía está sirviendo para esto. Es un camino religioso también. Por eso yo digo siempre, Mistral es una poesía religiosa en el amplio sentido de la palabra, ¿cierto? De una poesía que sirve para el espíritu, para la vida del creyente, ¿cierto? Entonces, en esa dice la carne de la huesa. Entonces yo quería, como en el contexto de ese poema, que los poemas en general, dice, ¿cierto?, dice, el pensador se acuerda que es carne de la huesa, carne fatal, delante del destino, desnuda, carne que odia la muerte y tembló de belleza. En el fondo es el minuto antes de Dante, ¿cierto? Porque está representando al poeta, ¿cierto?, que va a ir al infierno, pero es el minuto antes de ese proceso de purificación, porque ese camino de Dante en la Divina Comedia es de purificación también. Entonces, Mistral hace El Pensador de Rodin es muy importante porque mezcla también cómo el arte puede representar ese infinito dolor. Dice, cada surco en la carne se llena de terrores. Y la carne en la huesa no es más, querida Sofi, y la huesa está llena, eres muy lúcida, todo esto, porque la huesa aparece mucho en la poesía de Mistral, está en Los Sonetos de la Muerte también la huesa. Y la huesa es el lugar donde tú pones los muertos, donde quedan los muertos. El hoyo donde se entierra. No es el hueso de la carne, sino que es la huesa donde llega el muerto en la tierra. Ahí cuando tú lo entierras en la tierra así sin ataúd, sin nada. La huesa. Esa es la huesa. Y entonces él dice, este que está aquí es una carne hecha para la muerte. Somos seres para la muerte. Vamos a morir. ¿Te fijas? Y entonces, carne fatal. Pero va a haber belleza, va a haber esperanza, va a haber algo después de esa tensión, ¿no es cierto?, en la que nos petrifica ese terror o tensión hacia la muerte, o ese ser para la muerte. Y entonces, claro, representaciones, cruz de Vistolfi después. Cristo, ¿cierto?, pero en la cruz de son representaciones. Sí. No está hablando así como de seres de carne y hueso. Y al oído de Cristo también está en la imagen icónica, ¿cierto?, del Cristo sufriente. Entonces dice, como que lo humaniza, ¿no? Y le dice, yo como que sano tus heridas. Después en Tala hay unos nocturnos preciosos que son los nocturnos del sentimiento, donde recibe a Cristo, ¿cierto?, y ella lo consuela. Y ella lo recoge.
Y aquí todavía en Vida de Desolación está ese Cristo sufriente, se habla de una poética sacrificial en Mistral. Ella está como identificándose a plenitud en el dolor del Cristo crucificado. Ella es Cristo crucificado. Y entonces lo que está haciendo en Desolación es zafarse de ese lugar, ¿cierto? Pero está en ese lugar. Es un ser que está dentro todavía de la vida o de la idea de la vida como una idea de purgación del dolor, ¿cierto? Que aquí es todo dolor, todo sufrimiento, está en esa. Por eso que la identifica tanto el Cristo crucificado. Pero está también lo otro, está también la función que va a cumplir eso. Sí, pues, oye, y a propósito que una palabra que mencionaste muy rápidamente, pero que fue la esperanza, estamos en el año jubilar de la esperanza, el último número de la revista Diálogo es sobre la esperanza. Yo quiero preguntarte, ¿qué elementos de fe se reconocen fácilmente en Desolación? Si es que Gabriela Mistral pudo experimentar algo de esperanza en medio de esta desolación. En el poema Viernes Santo, por ejemplo, ella dice: echa las mieses cuando ya nos devuelvan la esperanza, que aún Jesús padece. Yo te cantaré cuando te hayan desclavado. Canto del justo. Yo te cantaré cuando te hayan ahí está la respuesta. Sí. Yo te cantaré cuando te hayan desclavado. Hay muchas respuestas, ¿cierto? El canto como lugar de salvación y un Cristo ya no doliente, sino un Cristo encarnado, ¿cierto? En el amor, que es el pacto de la alianza finalmente. Sí. Ella está mucho, esto está, yo diría, bien estudiado. Hay un libro hermoso que se llama El pensamiento religioso, en Gabriela Mistral, de Martin Taylor. Está como, es del año 70-80, entonces falta actualización, ¿no? Sí. Pero es el libro más importante, yo diría, para pensar las dimensiones de lo sacrificial, del dolor en Mistral, de su relación con Cristo, por ejemplo. Lo que no está en ese libro, por ejemplo, es algo muy fuerte en esa. Yo creo que en Mistral hay una búsqueda de la esperanza, pese al dolor. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Como es una persona religiosa, fundamentalmente, busca respuesta también en otros lugares. Es una católica sin iglesia, es una creyente, pero muy sin dogmas, pero también es alguien que busca en otras realizaciones de la espiritualidad respuestas. Entonces hace budista, por ejemplo, es teósofa, ¿no? Es teósofa. Muy teósofa, es muy teósofa. Aquí Toda culpa es un misterio, se compilan muchos de esos textos de la teosofía. Lo que pasa es que en un libro así hay que como que explicar por qué, o sea, qué momento de Mistral es este, porque es un momento, claro. No es toda Mistral. Pero ahí hay muy buenos textos teosóficos. Y está también una dimensión de mucha esperanza que ella la tiene con un vínculo religioso, espiritual de ella, con las creencias o las religiones andinas. Quechua fundamentalmente. Por eso el niño de Poema de Chile, el que se representa ahí, es un niño de Aguita, un niño del norte de Chile, indígena. Y entonces ella también es muy andina. Ella dice: soy indi, vaca, ¿cierto? Pero la clave de lo indígena en ella es andino. Entonces hay mucha esperanza, ¿cierto?, de restitución a la naturaleza, de que más allá de la muerte seguimos comunicados con nuestros muertos a través de la naturaleza, la reciprocidad con la naturaleza. Ahí los dioses son el sol, la luna, ¿cierto? Entonces hay ese juego también de Mistral, esa mezcla con esa otra mirada de lo religioso finalmente, ¿no? Y ella eligió, perdona, que fuera andino por lo que dijiste antes, que en los Andes ella se sintió muy bien, sí, como claro. Que ese lugar... Su lugar es el Valle del Elqui. Y el Valle del Elqui es clave andina, ¿cierto? Están las terracitas del incanato. Entonces sí, ella se reconoce muchísimo, pero lo hace cuando ya extraña Chile, ¿cierto? Y cuando ella dice, bueno, mi primer lugar es el Elqui, mi estirpe, ¿cierto?, son el mundo quechua, pero también lo hace a veces estudiando ese mundo ya cuando está afuera, ¿no? Y entonces estudia a los hermanos Reclus, y ella estudia el Tahuantinsuyo. Entonces hay una canción hermosa, en ternura, que se llama Canción Quechua,
que ahí también ahí dice cuando era Tahuantinsuyo, ¿cierto? Ahí nacían los indios y yo oraba con ellos al dios Sol. Y en Tala también hay una oración muy fuerte. Está Cristo, porque Cristo, y yo creo que Cristo es muy importante en su obra, pero en Tala aparecen estas otras deidades, ¿cierto? Andinas. Entonces ahí está la cordillera y está también el sol, el culto solar. Y esa mezcla es lo que está también en el premio Nobel. Tú me hablabas de la esperanza, mira que es muy lindo porque ella, en ese voto que dijimos, el voto es un acto de promesa, ¿cierto? De litúrgico incluso el voto. Entonces ella dice, yo cantaré desde cuando ya haya pasado este dolor y la canción, ¿no es cierto?, purifique o se lleve todo este dolor, dice, yo cantaré desde ellas las palabras de la esperanza, sin volver a mirar mi corazón, que hasta el minuto era doloroso. Cantaré como lo hizo un misericordioso, dice, para consolar a los hombres. Es lo que hace el Padre, ¿cierto? Consolar a los hombres. Cuando dije este voto, Dios y la vida me dejen cumplirlo en los días que me queden por los caminos. Yo creo que en su obra hay mucha esperanza. Hay mucha esperanza. Hay una desconfianza de la raza humana. ¿No es cierto? Que tú mencionabas en algún minuto el poema de la canción del justo, ¿cierto? El canto del justo. Que en donde Mistral, al oído de Cristo, perdón, en donde Mistral dice, ¿cierto? Cristo, el de las venas vaciadas en ríos, que está como el Cristo de la crucifixión, sí. Pero está hablándole a ese Cristo porque dice, esta otra pobre gente del mundo, dice, está muerta, dice, esta gente de este siglo está muerta, de una laxitud, de un miedo, de un frío. Está hablando de la vida secularizada, ¿cierto? De gente que no cree en nada, gente que cree que ellas son superpoderosas y que todo lo pueden, que pueden contar sin. Y que no ha cambiado mucho. Y no ha cambiado mucho. Eso sí, exacto, dice, Cristo, el de las venas vaciadas, le está hablando a él, esta gente, ¿cierto? Que no tiene idea, que cree, ¿cierto? Que todo lo puede. Y entonces, claro, hay esperanza. Hay esperanza. Está la esperanza en Cristo, está la esperanza en todas estas religiosidades que finalmente la esperanza, yo diría que va por dos lados. Ella tiene por eso yo digo, es un universo y es como gente también que viene de otro planeta, pero ella tiene mucha esperanza en el magisterio. Yo creo que por una parte católico, o de otras religiones tal vez también, ¿cierto? Esta que yo te nombraba, la andina, en que esa dimensión puede arreglar algo, pero también tiene mucha fe en el arte. O sea, ella dice, el arte es sanador, el arte nos libera, el arte puede servir, y ella se sana a través de su propia poesía. Yo siempre digo una poesía muy vivencial. Entonces, bueno, yo creo que en su poesía encontramos mucha esperanza. Yo decía al principio, tratar de meterse primero por Poema de Chile y terminar con Desolación. Poema de Chile, casi no hay dolor ahí, no hay dolor. Y ella dice, ¿cierto?, cuando ya termina de su magisterio con el niño recorriendo Chile, enseñándole, esto es así, esto es así, la hierba, ¿cierto?, como leerla, como reconocer una hierba de otra, le cargan las casas, ¿cierto?, son puro naturaleza y huerta. Entonces, cuando termina ese viaje, ella dice, yo ya vuelvo donde alguien que es mi dueño, ¿cierto?, vuelve a la protección del Dios Padre, hay esperanza que hay vida después de la vida. Sí. Y llena de esperanza, Poema de Chile. Y también hay un poemario entre medio, ¿cierto?, que es Lagar, donde también ella probablemente ahí hay más dolor porque está la muerte de su hijo, de Gin, ¿no es cierto? Pero ahí también hay una apuesta por, de pronto, tratar de compensar estos dolores terrenales por otras vías. Y ahí hay una vía por ejemplo, está la muerte, pero está la comunidad de mujeres, ¿no?, que a ella la acompañó mucho. Y yo creo que la salvó, esa comunidad de mujeres, que no le pasa a Violeta Parra, que está muy sola, ¿cierto? Y queda muy sola. Y Mistral sí, la comunidad de mujeres, sí su trabajo a través de la palabra, el arte, sí el trabajo a través de la educación. Ella integra a nivel mundial, ¿no es cierto?, distintas organizaciones de educación una vez que ya está fuera de Chile. Ella sí, yo creo que hay mucha esperanza en su obra en prosa, en su poesía y también en su ejemplo de vida, ¿no?, que pese a todo siguió adelante. Cuando ella muere está muy tranquila también, ¿no?
Porque claro, porque cree en lo trascendente, sí, absolutamente. Y eso da mucha esperanza. Paula, te quiero agradecer esta entrevista, de verdad que yo te haría miles de preguntas más, pero pucha, en honor al tiempo, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda. Una especial, una por libro. Claro, exactamente. Espero que hayan disfrutado tanto como yo esta entrevista, esta conversación. Y bueno, la frase que dijimos al principio es de la exhortación Dilex Ite, es una nueva exhortación que partió el Papa Francisco, terminó León XIV, se publicó el 9 de octubre, así que es sobre el amor hacia los pobres, algo de lo que podemos aprender de Gabriela Mistral. Sí. También. Así que muchas gracias, agradecemos también a Ediciones UC por sumarse a esta iniciativa, a Librerías UC, por este lindo espacio en el que estamos grabando. Pueden ver todo el catálogo de Ediciones UC en lea.uc.cl y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, pastoral_UC. Dejen sus comentarios, escúchenos en Spotify, queremos escucharlos y seguir construyendo juntos este espacio de conversación. Y como siempre, para terminar, tenemos una bendición, que aprendamos a mirar el mundo con los ojos compasivos de Cristo, capaces de reconocer su rostro en los pobres, en los niños y en la tierra cansada, así como lo hizo Lucila Godoy Alcayaga, y que al volver a nuestras tareas cotidianas podamos sembrar esperanza, aún en medio de la desolación, sabiendo que ningún gesto de ternura se pierde a los ojos de Dios. Amén. Gracias, Paula. Muchas gracias. Mistral se llamaba Lucila de María del Perpetuo Socorro. Ahí se explica todo. Todo. Muchas gracias. 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 Nos vemos en la próxima. Gracias, Sofi. Gracias, Paula.